Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte una porción de la aritmética. Esto que vas a ver, las llamadas ecuaciones de Diofanto, pertenecen a la parte que se llama divisibilidad. Te voy a enseñar cómo se resuelve esta ecuación de Diofanto. Mira, primero te dicen aquí que si A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, te está queriendo decir que las incógnitas que ves en esta ecuación, esta y la de acá, son números enteros. Acá te pide hallar A y B, es decir, tú tienes que calcular cuánto vale estas dos incógnitas, que son números enteros. Una manera sería que trates de adivinar y prueba y reemplazas acá un valor entero y acá otro entero. Multiplicas 13 por el entero que has puesto aquí, restas y debe salir 1. Eso es bien difícil adivinarlo. Por lo tanto, caballero nomás, tú tienes que aprender un método para hallar el valor de estas dos incógnitas. Te voy a mostrar cómo se hace. Mira, si tú ves los coeficientes de las incógnitas, el 19 y el 13, tienes que mirarlo a esos coeficientes. Y lo que se recomienda aquí es aplicar divisibilidad por el menor de estos dos. Entonces vamos a aplicar divisibilidad por 13. Sería así. En primera instancia, tú debes de hacer que acá aparezca el 13 a discreción. O sea, en todo lugar, todas las veces que puedas. Y eso lo vas a hacer así. Este 19A lo vas a poner así. 13A, estás haciendo que aparezca el 13, más 6A. ¿Por qué 6A? Para que todo esto me dé el que estaba aquí. Para que me dé el 19A. Acá no le haces nada. Esto lo dejas igualito nomás. ¿Por qué? Porque ya tienes el 13 ahí, pues. Entonces quedaría así. En ese momento aplicamos divisibilidad. ¿Cómo así? Si tú observas, esto es 13 por A. O sea, esto es una multiplicación donde aparece el factor 13. Y si esto tiene el factor 13, a todo esto se le llama múltiplo de 13. El 6A lo bajas. Y este también tiene el factor 13. También es múltiplo de 13. Y todo eso es igual a 1. Algo que tú tienes que saber es lo siguiente. Mira, observa el ejemplo que te muestro a la derecha. Este es múltiplo de 6. El de acá también es múltiplo de 6. Y este, el 18, también es múltiplo de 6. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo resto múltiplos de 6, el resultado es un nuevo número que es múltiplo de 6 también. Ese detalle se cumple en la resta de múltiplos, se cumple en la suma, se cumple en la multiplicación. Y eso está pasando aquí, porque acá tengo múltiplo de 13 menos múltiplo de 13. Eso me va a dar un nuevo múltiplo de 13. El múltiplo de 13 lo puedes colocar con cualquier signo. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. No interesa eso. A la derecha sigue estando el 1. Entonces, lo que voy a hacer, el múltiplo de 13, lo voy a pasar al otro lado. No interesa el signo que tenga el múltiplo. Lo ponemos así. Ya pasó el múltiplo de 13 al otro lado. Más 1. Y acá estamos a punto de terminar. Lo único que se hace acá
se da un valor conveniente al múltiplo que ha quedado. Como tú puedes ver, inicialmente eran dos incógnitas. En este instante solamente hay una. Está la A nada más. Y vamos a calcular cuánto vale ella. El valor que le des al múltiplo no puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú dieras al múltiplo de 13 le das 13? Mira lo que pasaría. 6A es igual a 14 y A sería 14 sobre 6. Y A no sale entero. Y contradice lo del problema, porque el problema me dice que A y B son enteros. Entonces quiere decir que cuando tú vas a dar valor al múltiplo, no se da cualquier valor, sino un valor adecuado. Tú tienes que buscarle. Y el adecuado, ¿sabes cuál es? Es 65. Es un múltiplo de 13, es 13 por 5. Más 1 sería 66. Mira, y ese sí es ideal, porque te sale que A vale 66 entre 6, 11. Y ahí está el valor que buscábamos. Para terminar, falta calcular el valor de B. Para eso haces lo que está aquí. Tienes que reemplazar en la ecuación inicial. El valor de A ya lo conocemos, vale 11. Sería 19 por 11. Menos 13B es igual a 1. Y ahí sale el valor de B. Esto va a salir, así va a salir. Lo operas, me imagino que sabes operar esta pequeñez. Y ahí va a salir el valor de B, que va a ser 16. Entonces, esos son los valores de A y de B. Esa es la manera como se procede. Realmente hay más detalles sobre la ecuación de Diofanto, pero no te lo quiero decir hoy día porque te puedes desmayar, ¿ya? Tengo que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, para unos próximos videos te voy a indicar ciertos detalles. Hoy día me quedo aquí nomás, me estoy yendo. Gracias por tu atención. Y no te olvides que si todavía no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Tienes que animarme a seguir dándote más conocimiento. Gratis, porque YouTube es gratis. Entonces, ojalá pronto te suscribas, ¿ya? Me estoy yendo, mis amigos, nos vemos. Chao.